Cuando hablamos de esclavitud, casi siempre pensamos en algo visible, ya sea cadenas, opresión, látigos, abuso de poder, una persona dominando a otra. Y gracias a Dios muchas de ahora sí que esas formas de esclavitud pues ya han sido denunciadas, han sido combatidas a lo largo de la historia, han sido erradicadas en muchos lugares. Sin embargo, creo que hay una esclavitud que es mucho más peligrosa precisamente porque no se ve y porque no se siente como opresión, sino como pues algo normal. La libertad humana no depende solamente de ser libres del dominio de otras personas, depende también de ser libres del dominio de las cosas. Y aquí es donde necesito decir algo con claridad, porque existe esa esclavitud que es invisible, que es profundamente espiritual, que es la esclavitud al mundo material. Vivimos en una cultura que no nos encadena con grilletes, no nos somete pues, tal vez con látigos, no nos está forzando tal vez con una pistola a hacer algo, pero sí nos está encadenando con deseos. No nos aprisiona con muros, pero sí nos aprisiona con expectativas, con metas. Nos dice constantemente, si tienes más, vales más. Si produces más, eres más. Si logras más, entonces eres alguien. Si acumulas más, entonces has triunfado. Y sin darnos cuenta, muchos de nosotros vivimos cansados, ansiosos, fragmentados, no porque trabajamos demasiado, aunque bueno, también lo hacemos, sino porque en realidad adoramos o amamos demasiado lo que no puede darnos vida. Y la realidad es esta, pocos son verdaderamente libres de la esclavitud de tener cosas, de tener más. Si no, nada más pregúntenle a Coppel, Electra y bancos y prestamistas. Y es precisamente el Evangelio de Jesús el que viene a confrontar esa esclavitud desde su raíz. Esta esclavitud hoy en día pues adopta muchas formas sofisticadas y socialmente aceptadas. No solamente se manifiesta en casas, en autos, en cuentas bancarias, sino que muchos de nosotros incluso las llevamos cargando en nuestros bolsillos. Celulares, pantallas, notificaciones constantes, entretenimiento sin descanso. Y estas cosas no son malas en sí mismas. El problema no es la herramienta, el problema es quién gobierna nuestro tiempo. Porque estas cosas no solo ocupan espacio, ocupan atención. Y la atención es una de las dimensiones más profundas del alma. Muchos no están esclavizados a lo que poseen, sino a lo que los distrae. Están esclavizados a estímulos que los poseen. No pueden estar en silencio, no pueden detenerse, no pueden reposar. Siempre hay algo que mirar, hay algo que leer, hay algo que responder, hay algo que consumir, hay algo que escuchar. Y así, sin darnos cuenta, entregamos lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, a cosas que no nos transforman, que no nos santifican, que no nos están acercando más a Dios o a los demás. El enemigo no siempre necesita llevarnos al pecado más escandaloso. A veces le basta con mantenernos ocupados, con distraernos, con cansarnos. Y ese enemigo no solamente estoy hablando de Satanás, estoy hablando de nosotros mismos. Santiago 1:14 nos dice que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Muchas veces el que solito se mete a estar ocupado y distraído somos nosotros mismos. Jesús habló con una claridad que todavía hasta la fecha incomoda. En Lucas 12:15 él dice, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Noten lo diferente en lo que él dice y lo que la cultura nos dice. Si tienes más, eres más. Y Jesús dice, tu vida no consiste en lo que tienes. Pues, sin embargo, vivimos como si no lo creyéramos. Queremos obtener más como si eso fuera lo que es verdaderamente valioso. Invertimos nuestra energía, invertimos nuestro pensamiento, nuestra creatividad, nuestra juventud, nuestros mejores años en la persecución de más cosas, de más logros, de más acumulación. Y aquí es donde viene una gran ironía en cuestión de lo espiritual. En nuestra persecución por tener más, desperdiciamos lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. El dinero se puede recuperar. Las cosas, pues bueno, se pueden reemplazar, pero el tiempo jamás vuelve. Una vez que pasó ese minuto, ya no lo vamos a volver a obtener. Cada minuto que pasa es una ofrenda que se consume en el altar de aquello que gobierna nuestro corazón.
Con lo que estoy diciendo, no digo que la Biblia condene el trabajo y el esfuerzo. Dios mismo trabaja. Hay alegría legítima en un trabajo bien hecho. Pero hay una diferencia profunda entre el gozo que produce un logro y la miseria del amor a la ganancia. Cuando el corazón se vende a las cosas, el ser humano deja de ser un sujeto y se convierte en un instrumento. Empieza a vivir para producir, no para disfrutar. Vive para poseer, no para agradecer. Vive ocupado, pero no vive pleno. Venderse a la esclavitud de las cosas convierte al ser humano en algo trágico, un utensilio roto que está roto desde la fundación. Como humanos estamos diseñados para disfrutar la vida, para tener comunión con Dios, para tener comunión con otros, pero estamos siendo reducidos a una función, reducidos a producir sin descansar, a poseer sin disfrutar, a correr sin nunca llegar a la meta. Estamos diseñados para la eternidad, pero estamos agotados y cansados en lo temporal. Y aquí en la iglesia necesitamos hablar con claridad pastoral y con fidelidad al Evangelio, porque en nuestros tiempos se ha difundido una predicación que presenta a Dios como un patrocinador de consumo. Tenemos allá afuera una predicación que presenta la fe como una herramienta para obtener cosas. Un mensaje que dice, a veces de forma explícita, pero muchas veces de forma sutil, pero que dice que si una persona no prospera materialmente, entonces está en desfavor de Dios. Que si no tiene más es porque no cree lo suficiente, o no oró lo suficiente, o no sembró lo suficiente. Pero ese no es el Evangelio de Jesús. Ese mensaje transforma la gracia en una transacción. Transforma la fe en una inversión. No, yo doy para que pues Dios me dé más, ¿no? Le doy mi tiempo y entonces Dios me va a favorecer con un carro. Convierte a Dios en un medio para un fin. Y al ser humano pues lo convierte en lo que de por sí ya es, un consumidor. En este caso ahora un consumidor religioso, pero consumidor a final de cuentas. Mide el favor de Dios con criterios materiales cuando la Biblia no lo hace. Presenta a Dios no como un padre, sino como un proveedor que te pone condiciones. Bueno, si tú me das esto de tu tiempo, si tú lees, si tú oras, si tú esto, entonces yo te doy algo. Y lo irónico de la predicación de prosperidad que estoy mencionando es que si ese mensaje fuera verdadero, entonces Jesús mismo habría sido un fracaso. La Biblia nos dice que ni siquiera él tenía dónde recostar la cabeza. Los apóstoles habrían vivido fuera de la voluntad de Dios, en derrota. Pablo menciona cuántos sufrimientos, naufragios, problemas que tuvo. Y él dice, estos sufrimientos son por causa de Cristo, no por lo contrario. La cruz, a final de cuentas, sería una contradicción. Pero el Hijo de Dios nació en un pesebre, vivió sin propiedades, murió sin posesiones, incluso fue sepultado en una tumba prestada. Ni siquiera para morir se le alcanzó. Y sin embargo, en él habitaba toda la plenitud de Dios. El Evangelio no nos enseña a que tener más cosas significa tener más favor de Dios. Nos enseña que estar en Cristo es el favor más grande que podemos tener. El Evangelio no nos promete más cosas, nos promete vida y vida en abundancia, una vida buena. Y la vida no se mide por lo que posees, sino por estar en Cristo. Cuando la iglesia adopta esa lógica de prosperidad material como señal de bendición, termina reforzando exactamente la esclavitud que Cristo vino a romper. En lugar de liberar del dominio de las cosas, lo espiritualiza. En lugar de confrontar el amor al dinero, lo bautiza. Jesús nunca dijo bienaventurados los ricos, dijo bienaventurados los pobres en espíritu. La cultura nos promete que las posesiones son la solución al vacío interior que tenemos, pero el Evangelio nos revela una verdad incómoda. Las posesiones no son el antídoto. ¿Cuántos millonarios no se suicidan todo el tiempo, aun cuando lo tienen todo? Y a veces nosotros estamos acá abajo, lo llegamos a decir, ¿no? Pues si tenía todo, ¿no? Tiene casa, tiene carros, tenía su familia bien, está todo con salud. Pero eso no le quitaba el vacío. Y entonces, desgraciadamente, estamos tan enfocados en lo material que pensamos, pues lo tenía todo, ¿no? Era para que fuera feliz, pero la felicidad no se compra con esas cosas. Al contrario, llegas a tener todo y dices, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Ahora en qué más me gasto mi dinero? Ya tuve todo. El libro de Eclesiastés nos habla mucho al respecto, ¿no? Tener más no es la solución. Al contrario, cuando las cosas se magnifican, se convierten en engaños de felicidad. Prometen darnos vida, pero en realidad la están drenando.
Prometen seguridad, pero generan ansiedad. Prometen identidad, pero producen comparación. Prometen libertad, pero terminan esclavizando nuestra vida. El problema no es tener cosas, el problema es cuando las cosas nos tienen a nosotros. Y aquí es donde necesitamos una renovación profunda de nuestra forma de pensar, porque el reino de Dios no se mide por acumulación, sino por presencia. ¿Qué tan cerca estoy de Dios? No se trata de posesión, de tener más, sino de comunión, de convivencia. ¿Cuál es mi comunión con Dios? ¿Cuál es mi comunión con otros? ¿Cómo convivo con los demás? No se mide por lo que se guarda, sino por lo que se da y lo que se recibe con gratitud. Por eso Jesús fue tan radical, porque Él sabía que donde está nuestro tesoro, ahí también estaría nuestro corazón. Y el corazón humano no fue creado para servir a lo material, sino para adorar a Dios. Y entonces aquí hay una verdad que necesitamos recuperar con una urgencia espiritual. No son las cosas las que le dan significado al momento. Es el momento el que le da significado a las cosas. Lo que el alma retiene no es el lugar donde ocurrió algo especial, sino el encuentro que ocurrió ahí. No recordamos una mesa por la madera con la que está hecha, sino por la conversación que tuvimos ahí. No recordamos una casa por sus paredes, sino por el amor que se vivió allá adentro. No recordamos un objeto, sino el momento en que Dios estuvo presente. Por eso la mayor meta de la vida espiritual no es acumular tampoco más información religiosa, más datos bíblicos, más conceptos teológicos, aunque todo eso tiene su lugar y es importante. Pero lo importante es enfrentar lo sagrado, es encontrarnos con el Dios vivo. Incluso el lenguaje bíblico nos ayuda a entender esta verdad. En hebreo, que es el idioma en el que fue escrito el Antiguo Testamento, no existe una palabra equivalente a cosas. No como algo que es autónomo, algo independiente, algo absoluto. No existe una palabra para eso. Existe la palabra dabar, y dabar significa palabra, o habla, o evento. Génesis 1, por ejemplo, nos dice que Dios habla y algo se hace, algo se crea. Ahí está una cosa, pero no sucede sin el habla de Dios. Esto que les digo no es una falla en el lenguaje hebreo, más bien es una declaración teológica. Las cosas no son la realidad última. La realidad última es lo que Dios dice, lo que Dios hace, lo que Dios revela. No todo lo que es real es físico o material. Por ejemplo, la mente es real, pero no es una cosa, no es algo físico. El amor es real, pero tampoco es una cosa, no es algo físico. La fe, el pensamiento, la esperanza son profundamente reales, aunque no las podamos agarrar, no las podamos almacenar. La Biblia no nos presenta a Dios como un Dios de objetos, sino como el Dios de momentos, de eventos, específicamente momentos salvíficos. Dios es conocido por lo que Él hace en el tiempo, el Dios que crea fiestas como la Pascua, porque los acaba de liberar de una esclavitud. Es el Dios que libera, es el Dios que revela, es el Dios que se manifiesta. Y esta revelación alcanza su clímax en Jesús. Juan 1:14 nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí es donde está el centro de nuestra fe. Dios entra en el tiempo. El eterno se está sometiendo al reloj. El infinito acepta la historia. El creador se hace criatura. La fe en lo no encarnado es donde nace lo inimaginable. Pero la fe cristiana afirma algo todavía más radical. Dios encarnado en Jesús es lo inimaginable hecho realidad. Cristo no vino a traernos cosas sagradas, vino a ofrecernos tiempo redimido. Nos viene a dar vida y vida en abundancia. No vino a darnos objetos religiosos, vino a darnos una relación viva con Dios y con los demás. Y aquí es donde encontramos una de las revelaciones más profundas de la Biblia. La primera cosa que Dios declaró santa no fue un lugar, no fue un objeto. Y no fue una persona. Génesis 2:3, que fue uno de los versículos que leímos, dice que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Esa es la primera cosa. Lo primero que Dios santificó fue un día, fue tiempo. Mucho después, ya varios años después, Dios llama al ser humano a la santidad. Y eso es significativo porque ocurre justo después del episodio del becerro de oro. Después que le están bailando al becerro de oro, están adorando el becerro de oro, es cuando el pueblo está confundiendo lo material con lo divino, que Dios llama al pueblo
a ser santo. Esta es la segunda vez que vemos que Dios busca santificar algo. Solamente después de eso Dios santifica el espacio y santifica objetos. Y eso lo encontramos en el tabernáculo. El orden entonces es, creo que revelador. Dios santifica primero el tiempo, después a las personas y finalmente el espacio. Como humanos nosotros queremos conquistar las cosas. Queremos conquistar el espacio donde habitamos. Incluso el que ni siquiera podemos habitar, ¿no? No por nada mandamos gente al espacio recientemente. Pero para poder conquistar el espacio donde habitamos, primero debemos santificar el tiempo. Porque la santificación no depende de objetos sagrados, sino del carácter y de la actitud humanas ante Dios. Es decir, de nada sirve tener todo lo que yo quiero en el espacio que habito, si no tengo ni siquiera el tiempo para disfrutarlo. Santificar el tiempo es imitar a Dios, es reconocer su presencia, es declarar que nuestra vida no está gobernada por la producción, sino por la comunión, por la convivencia. El Nuevo Testamento lleva esta verdad a su plenitud en Cristo. Jesús no solamente enseñó sobre el reposo, sino que nos enseñó que Él es el reposo. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. No solo cargados de pecado, cargados de expectativas. Pensemos también en cargados de productividad. Pensemos en cargados de estímulos. Pensemos en cargados de ruido. El autor de Hebreos también lo declara con claridad. En Hebreos 4, de los versículos 9 al 10, dice: queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues Él ha entrado a su reposo, Él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Tenemos que entender una cosa, y es que el reposo no es pereza. Y en nuestra cultura consumidora, esa es la idea que se nos ha metido. No puedes tener ni un día de descanso porque eso ya es ser flojo. Es estar echando la concha. Pero el reposo no es pereza. Cuando uno se lastima, ¿qué es lo primerito que nos recomienda el doctor? Reposo. Van las medicinas, va todo el tratamiento, pero de la mano de todo eso, a final de cuentas el cuerpo va a sanar si el cuerpo descansa. Dios reposó cuando terminó de crear, no porque Dios estuviera cansado, sino para disfrutar de lo creado. De la misma manera nosotros también tenemos que aprender a reposar, no para huir de la vida, sino para aprender a disfrutarla correctamente, para aprender a disfrutar lo que tenemos. Y no estoy hablando solamente de objetos, sino de personas, la familia, momentos, incluso de la gracia de Dios. Por lo que aquí debemos enfrentarnos a una realidad. Si nosotros no aprendemos, por ejemplo, a soltar el celular, la pantalla, esa constante estimulación, el trabajo excesivo, el estudio desmesurado, para santificar el tiempo delante de Dios, para disfrutar de nuestra familia, para disfrutar de nuestros amigos, para disfrutar de nuestras mascotas. Entonces incluso estos momentos libres que tenemos, los estamos usando todavía para otra esclavitud. Y entonces la pregunta inevitable es esta, y es una pregunta que debemos dejar que nos confronte. Si no podemos aprender a disfrutar el reposo con Dios ahora, ¿cómo vamos a reposar con Él toda la eternidad? Si no sabemos detenernos un poquito, aunque sea, ante Dios ahora, ¿cómo vamos a vivir por siempre en su presencia? El Evangelio no nos está llamando a despreciar lo material ni a idolatrarlo. Hay que tener en cuenta eso. No estoy tampoco yéndome al otro extremo. No es un dualismo entre lo físico y lo espiritual. Cualquier extremo es incorrecto. El espacio y el tiempo están interrelacionados, están conectados. Pero el tiempo tiene prioridad, porque es ahí donde Dios se revela, es ahí donde Cristo actúa, es donde el Espíritu transforma. Cuando el tiempo es santo, las cosas dejan de ser ídolos y vuelven a ser herramientas. Cuando Cristo gobierna nuestro tiempo, las posesiones recuperan su lugar correcto. Entonces el Evangelio nos está llamando a una libertad más profunda de la que a veces pensamos, porque no nos llama solo a ser libres del pecado, sino a ser libres de la tiranía de lo innecesario. Entonces no solo se trata de creer en Cristo, sino de vivir en su reposo. Recordemos que la palabra santo significa apartado. Entonces no estoy diciendo que cuando hablo de santificar el tiempo, de alguna forma hay que hacerlo sagrado, sino de que aparten tiempo para disfrutar la vida que Dios les está dando, para disfrutar de su familia, para disfrutar de sus amigos. No todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es estar en el celular, no toda la vida es estar amarrado a algo. Disfruten la vida. Tiempo no tenemos mucho,
Baldo hace rato estaba mencionando mucho eso en lo de la Santa Cena. Entonces el que tenemos, utilicémoslo sabiamente. Porque el día que muramos, no va a estar ahí Coppel con el recibo de la deuda llorando porque ya no vamos a poder pagar. Quien va a estar ahí es la familia que no estamos aprovechando. Con todo esto en mente que les estoy diciendo, quiero animarlos precisamente a meditar en una pregunta esta semana. La pregunta final no es cuánto tienes. La pregunta es, ¿qué está gobernando tu tiempo? Porque donde está tu tiempo, ahí es donde está tu corazón.